para poder iniciar el webinar. Hoy vamos a enfocar uno de los múltiples temas que tiene la protección pasiva contra incendios, pero antes siempre me gusta recordar que Tremco Europe tiene vocación formativa y educativa. Entendemos que uno de nuestros valores añadidos, y que no podría ser de otro menos, es compartir nuestro conocimiento y experiencia con los clientes, con el mercado. Y ya desde hace algún tiempo creamos la plataforma de formación Campus, que en función de la marca de producto pues adquiere el nombre final, en este caso el Nullifier Campus. También el formato, básicamente, normalmente hacemos las formaciones presenciales, pero en este caso y en alguna otra ocasión también ya lo hemos hecho, utilizamos las tecnologías que hay a nuestro alcance, con lo cual el tema de los webinars es algo también que ya hace algún tiempo pusimos en marcha para dar formaciones concretas a clientes, pero que, dadas las circunstancias en las que más o menos todos estamos, hemos entendido que potenciar esta plataforma de formación pues podía ser interesante para todos y también, dicho de paso, una buena excusa y oportunidad para estar pues, en contacto y más cercanos. Otro tema importante, porque normalmente nunca llego, os recomiendo también nuestro canal de YouTube. Os recomiendo que os suscribáis. En él vais a encontrar un montón de vídeos de productos en los que vais a poder ver pues, cómo se aplican, cómo se utilizan. Lo digo porque muchas veces es una escuela muy rápida a la hora de acabar de entender algunos tips de los productos. Veréis que la página de YouTube está organizada y segmentada en función de la marca de producto, con lo cual os será muy fácil encontrar pues, todos los productos de Nullifier en ella. Y ahora sí, os agradezco a todos nuevamente vuestra asistencia a este webinar de Nullifier. Lo que vamos a abordar hoy y en los siguientes webinars son parcelas concretas de todo aquel tipo de soluciones que están a vuestro alcance para la protección pasiva contra incendios. Y hoy hemos considerado pues, que para iniciar este tipo de formaciones de protección pasiva contra incendios, pues las juntas lineales podían ser un buen inicio. De todo, un poco para unificar criterios, porque lógicamente no conocemos el perfil de cada uno de los asistentes, nos gusta siempre hacer un previo repaso de nociones generales que nos ayudan a contextualizar luego las soluciones de nuestros productos Nullifier. Lógicamente, la marca de Nullifier se centra en productos para dar respuesta a todo este tipo de soluciones, y lo que sí nos gusta es definir pues, este paraguas. La protección pasiva contra incendio tiene que ver básicamente contra todas aquellas medidas que están diseñadas pues, para detener la progresión del humo, evitar la propagación de las llamas y, obviamente, evitar todos aquellos efectos térmicos que tiene la consecuencia de el que se haya producido un incendio. Dicho de otra manera, la protección pasiva recoge todo aquel tipo de soluciones que tienen que ver con la solución de poder confinar o sectorizar el fuego para evitar su propagación en todas estas líneas. Y un apartado más, no menos importante, es el proteger a todas aquellas estructuras que nos garanticen que vamos a tener tiempo suficiente para poder desalojar aquellos espacios que se hayan visto afectados por el incendio. Con lo cual, dentro de este campo de protección pasiva existen dos grandes grupos: todas las soluciones destinadas a nivel de protección pasiva para la sectorización, y otro gran grupo, todas aquellas soluciones o productos vinculados a la protección de estructuras. En el día de hoy, lo que vamos a ver lógicamente, y cuando hablamos de juntas lineales, estaremos en ese primer grupo de soluciones dispuestas o diseñadas para garantizar la compartimentación del fuego en un sector de fuego determinado. Aquí tenéis varios ejemplos cuando hablo del tema de la sectorización, es decir, la sectorización es un concepto suficientemente amplio que evidentemente afecta pues, a la división en plantas, en la división en apartamentos o, lógicamente, en distintas estancias dentro de una misma área. Es decir, es un concepto
que debe y es tan amplio a nivel de sectorizar todo un edificio como sectorizar específicas zonas en función de la carga de fuego o de la normativa de aplicación que pueda tener pues ese edificio o esa construcción. ¿Y por qué? ¿Y por qué debemos de sectorizar y por qué nos debe de preocupar tanto el hacer incidencia en este punto? Pues primero, porque la velocidad de propagación no solo del fuego, sino sobre todo del humo, provoca que prácticamente más del 80% de las muertes que se generan en un incendio no lo son por efectos de la llama mismamente, sino por intoxicación e inhalación de humos tóxicos. Este es el primer principio, o dicho de otra manera, esta es la obsesión de todo este tipo de soluciones, evidentemente para evitar este nivel de propagación. Sirva como ejemplo. En una sectorización de dos zonas en las que nosotros hiciéramos un agujero en una de las paredes del diámetro de un bolígrafo, de un lápiz, este sería el tiempo en el que tardaría en pasar humo de una estancia a la otra, suficiente como para provocar que esa atmósfera fuera irrespirable. Con lo cual, como digo, la velocidad de propagación de la llama y sobre todo del humo, pues es algo preocupante y que todas las medidas destinadas, enfocadas a la protección pasiva, tienen que considerar. Os voy a poner un vídeo, dura muy poco, es un vídeo en tiempo real, tiene una duración de 1 minuto. Esto es una experiencia realizada por el Parque de Bomberos franceses, donde el objetivo de este experimento es hacer una simulación de cualquier dormitorio, de cualquier vivienda habitual, entendiendo que los materiales que en ellos se encuentran, la cama, los muebles y el resto de accesorios son los que podíamos encontrar en cualquier vivienda, para simplemente a través de un punto de fuego producido por un cortocircuito, para que podáis validar de alguna manera cómo en tan poco tiempo se propaga este fuego. Podéis ver que el fuego empieza a iniciarse, como os he comentado, en el cortocircuito de una lámpara. Iréis viendo que, de alguna manera, pues evidentemente este fuego se va propagando a través de los materiales que van entrando en combustión. 30 segundos del inicio del fuego. Y como os comentaba, solo ya después de 40 segundos, la cantidad de humo que se desprende de la combustión de los distintos materiales que se encuentran en la estancia hacen la atmósfera prácticamente irrespirable incluso para los mismos bomberos. Y esto es ya justo después de 1 minuto, donde, como podéis ver, el nivel de visibilidad es nula. Es decir, es una atmósfera totalmente irrespirable o no preparada para la vida, evidentemente, de ni persona ni animal que pueda encontrarse. Bien, pues como hemos visto, en esa estancia habían distintos materiales, había la cama, el edredón, sábanas, lámparas, muebles de madera. Vale, evidentemente cada uno de los materiales tiene un comportamiento distinto en presencia del fuego. Y esto muchas veces en el tema de la protección pasiva contra incendios genera ciertas dudas o ciertas controversias a la hora de podernos entender a todos los agentes que participamos. Hay 2 criterios muy importantes a tener en cuenta y que de alguna manera luego los productos dan respuesta a ellos. Y uno es cómo reaccionan los materiales frente al fuego y la otra, bien distinta, es cuál es la resistencia que presentan estos materiales una vez están en presencia de este fuego. En el primer caso, cuando hablamos de reacción, aquí veis una tabla que básicamente recoge la clasificación de las euroclases. Vale, cuando hablamos de la reacción, lo que estamos hablando es de la capacidad o no que tienen los materiales, pues no solo a combustionarse a sí mismos, sino a facilitar el desarrollo y la propagación de un mismo incendio. Aquí lo que estamos hablando es de materiales combustibles y materiales incombustibles. En la parte alta de la tabla estarían los materiales incombustibles, que se clasificarían, tienen la clasificación A1,
¿vale? Que son materiales que evidentemente frente al fuego, pues lógicamente no reaccionan de ninguna manera, son inertes, es decir, no producen ni humo, ni producen gotas, ni producen absolutamente nada. En la parte final de la tabla, en la parte inferior, estaríamos justo en el lado contrario. Son aquellos materiales altamente combustibles que no solo prenden muy rápido en presencia del fuego, sino que además pues, emiten y emanen humos tóxicos o gotas de las propias sustancias de la reacción con el fuego que facilitan la propagación del fuego. Pongo aquí un ejemplo desgraciado, no hace mucho, me parece que hace aproximadamente unos 2 años hubo el incidente de la torre de Grenfell en Londres. Uno de los grandes problemas que se encontraron, también de otras consideraciones, fueron básicamente dos. Una, que todo el material de revestimiento de la fachada ligera que recubría el edificio era altamente combustible, con lo cual en el momento que se inició el fuego, pues aquello quemó como una tea por efectos de chimenea. Y el otro porque además todo este material que estaba combustionando con el fuego goteaba hacia las plantas inferiores, con lo cual lo que hacía era facilitar la propagación de fuego en otras plantas que estaban justo por debajo de donde se inició el fuego. Estos dos efectos son los que lógicamente hay que controlar y que hay que definir mediante la reacción al fuego. Y por otro lado, bien distinto es la resistencia al fuego que tienen los materiales con el objetivo de mantener sus propias propiedades. En este caso no los medimos en términos de si son o no son combustibles, sino que los clasificamos en términos de cuál es su resistencia medida en minutos frente al fuego. Este es el tema importante que de alguna manera encontramos en la aplicación de las distintas normativas, tanto en España, que puede haber el Código Técnico, o como el RIPCI, que es el Reglamento Industrial para la Protección contra Incendios. Desde el punto de vista de la resistencia, hay 3 variables que son las que se controlan en función del tipo de material. Una es la propia estabilidad al fuego, que se mide o se dimensiona bajo el valor R, se mide todos ellos en minutos, como habíamos comentado, y obviamente esta está muy enfocada sobre todo a estructuras. Es decir, aquí lo que vamos a valorar es qué capacidad de resistencia tiene una determinada estructura en presencia de fuego, por lo que antes os comentaba, para poder medirla y saber si vamos a tener tiempo suficiente o no para poder evacuar las personas o los bienes que hay en el interior de esa estructura antes, evidentemente, que entre en caos la estructura y caiga. Hay otra variable que mide la resistencia al fuego también, que tiene que ver con la resistencia que tienen algunos productos frente al sellado de las llamas y los gases. Es decir, cuando estamos hablando de una compartimentación o de una sectorización, todos los encuentros de paredes con forjados o de paredes con paredes, pues lógicamente están repletas de juntas. Estamos hablando en este caso de qué propiedad a nivel de resistencia al fuego medida en minutos tendrán todas estas juntas para frenar el avance de la llama y de los gases calientes y de los humos para que no vayan, como habíamos dicho, discurriendo y propagándose el humo por todas las estancias. Y por último, también es la propiedad que se les exige a nivel de resistencia al fuego de los materiales, que tiene que ver con la capacidad de evitar el sobrecalentamiento de un sector a otro. No tendría ningún sentido que tuviéramos un sector altamente protegido desde el punto de vista de juntas, desde el punto de vista del apanelado, si luego este exceso de calor que se genera en la combustión del fuego, que puede oscilar entre los 1000 y 1500 grados, traspasar a toda esta cantidad de energía exotérmica producida por el fuego al sector contiguo, y todas aquellas personas que estuvieran en ese otro ámbito, pues evidentemente por el efecto de esa cantidad de energía térmica, evidentemente acabarán no pudiendo vivir, ¿vale? Con lo cual, los 3 valores desde el punto de vista de resistencia que vamos a medir y los proyectos nos van a solicitar como requisito a nuestros productos va a ser el valor R, el valor E y el valor I, que en algunos casos, evidentemente, pueden ir de la mano. Por ejemplo, en un panel, ¿vale?, que forme parte de una divisoria y que pueda ser considerado un elemento estructural,
pues lógicamente se le va a solicitar tanto la R como la I, y así podemos ir de alguna manera, en función de cuál sea el elemento y cuál sea su disposición estructural en el edificio, pues le podremos exigir uno o más de una de estas propiedades. En lo que tiene que ver concretamente en el día de hoy, hablando del tema de las juntas lineales, pues lo que os decía antes, es decir, todas las entregas de paredes, suelos y forjados genera automáticamente juntas. Y estas juntas deben ser perfectamente selladas para funcionar desde el punto de vista de prestaciones en cuanto a resistencia, al igual que el resto de los elementos que los llevan. En uno de los webinarios que hicimos el pasado martes, uno de los asistentes me puso un ejemplo y le dije que lo iba a utilizar y lo iba a citar en mis presentaciones, porque yo creo que ejemplifica muy bien a lo que me refiero. Si disponemos de una puerta de alta seguridad con todos los sistemas actuales y toda la tecnología, pero el bombillo es un bombillo de un todo a 100, vamos, más que decir barato, vamos a decir económico, pues toda la inversión que ya hemos hecho en esa super puerta de seguridad se va a venir abajo cuando el bombillo, es decir, cuando uno de sus elementos no está en el mismo nivel de prestaciones. Pues este ejemplo yo creo que es suficientemente ilustrativo como para comentarlo en lo que tiene que ver con las juntas lineales. Es decir, las juntas, al igual que el resto de elementos de la securización, tienen ni más ni menos importancia, la misma, pero son igual de importantes que el resto de los elementos y deben de ser considerados con la misma atención. Aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? Exactamente de lo que os comentaba. A la izquierda tenemos una junta no protegida. Lógicamente los casetones de hormigón y el tipo de apanelamiento de prefabricados de per se ya tiene características de resistencia al fuego, pero si no tenemos en consideración estas juntas, pues nos va a pasar lo que nos pasa en la imagen de la izquierda, que el humo, en caso de incendio en cualquiera de los dos lados, pues va a ir a trasladarse, va a transportarse de un lado a otro sin ningún tipo de freno. A la derecha tenemos otra imagen donde hemos aplicado un tipo de junta con una solución determinada, en el que, como podéis ver, tenemos la cara de fuego en la parte exterior de la imagen. Por contra, en la cara interior, que sería el interior en este caso, o bien de la nave industrial o uno de los sectores de fuego, está perfectamente protegido y no tenemos ningún tipo de problema de transferencia ni de gases calientes ni de humos. Este es un poco, evidentemente, el objetivo. Os pongo otro vídeo, dura 20 segundos, intento ser siempre muy breve, pero yo creo que es muy ilustrativo para que veáis la velocidad de propagación del humo. Recordar, en este caso creo que lo podéis apreciar en color negruzco, como a partir de un punto de origen el humo, en tiempo real este vídeo está acelerado pero duraría 1 minuto, se corresponde con el vídeo de los bomberos que hemos visto. Pues en este minuto acelerado, ¿vale? Toda la estancia ha quedado completamente repleta de humo tóxico que lógicamente es contraproducente, va en contra de la vida humana. Bien, pues visto que la importancia que tiene el control de juntas, ya entrando directamente en materia, hablaremos que a nivel de juntas lineales para el sellado contra incendios tenemos de dos tipos, las juntas dinámicas y las juntas estáticas. Disculparme, insisto, porque no conozco exactamente el perfil de los asistentes. A lo mejor entre nosotros contamos con la asistencia de profesionales muy formados en la materia, con lo cual a lo mejor alguno de estos temas le puede sonar baladí, pero sí me gusta no dar por supuestos y hacer, aunque sea de pasada rápida, repasar ciertos aspectos que son importantes y que luego justifican mucho de lo que luego vamos a ver. En el tema de este tipo de juntas es importante distinguirlas o saber exactamente qué tipo de juntas vamos a proteger, porque una junta dinámica respecto a una junta estática tiene un comportamiento bastante distinto, no solo muchas veces por la ubicación exacta donde las encuentra, sino sobre todo por la exigencia en cuanto al porcentaje de movimiento y por las dimensiones de la misma. Nosotros, como fabricantes, diseñamos productos específicos y concretos en base a estos parámetros. Porcentaje de movimiento, dimensiones de la junta
y profundidad de la junta. Con lo cual, muchas veces hay muy buenos productos que a lo mejor no están correctamente aplicados. Dicho de otra manera, a lo mejor hemos cogido un sellador acrílico que es un excelente producto para realizar juntas estáticas, lo hemos aplicado en una junta dinámica, nos encontramos que esa junta de dilatación a lo mejor tiene una exigencia dimensional de un 30 o un 40%, ¿vale? Y lógicamente ese material no tiene un módulo elástico suficientemente amplio para absorberlas. El producto es muy bueno, pero sometido a un estrés de elongación acabará fisurando. Cualquier junta, cualquier sello que se rompa, dejará de trabajar como tal, con lo cual todo el esfuerzo y todo el recurso que hayamos podido implementar pues quedará en saco roto. Por eso es importante cuando planteamos soluciones para juntas ir identificando exactamente, hacer una previa, un checklist de tipologías de juntas. Antes de entrar en soluciones muy concretas, también sería muy importante poder identificar no solo a qué tipo de junta enfrentamos, qué tipo de junta, si es dinámica o estática, sino también es muy importante saber qué tipo de material va a formar parte del conjunto del sellado. Si va a ser una pared seca, si va a ser una pared de disculpadme el nombre del fabricante porque no me sale el genérico, tipo Pladur, ¿vale? Es decir, todas las características de los soportes donde nosotros vamos a sellar son importantes en esa toma de información previa porque nos van a ayudar a nosotros a definir qué tipo de soluciones son las más adecuadas. Dentro de las juntas de dilatación hormigón os vamos a presentar algunas alternativas, ¿vale? Que más allá del producto lo importante es ver o valorar cómo se solucionan cada una de estas juntas. En este caso concreto, el primer tipo de solución que ofrecemos para juntas de dilatación, insisto, como podéis ver aquí, lo que hacemos es determinar cuál es el ámbito o el requisito de trabajo que va a tener este tipo de junta antes de poder definir cuál va a ser el producto que da respuesta a esa petición. ¿Dónde encontramos el vademecum a la hora de poder decidir si un producto es adecuado o no para ese tipo de junta? En los ETE, en los ensayos técnicos de evaluación. El ensayo técnico de evaluación, al final, no deja de ser un manual de ensayo que describe de forma pormenorizada todos los ensayos que el fabricante ha realizado con sus productos en distintos tipos de aplicación. Dicho de otra manera, nuestros ETEs, de alguna manera, lo que validan y garantizan que si nuestros productos se aplican de una forma determinada desde el punto de vista, lo que hablábamos, porcentajes de movimiento de las juntas, soportes y mínimos espesores o densidades del material que tiene que tener, profundidades, la utilización o no de algún elemento de ayuda en base a cuántos minutos esa junta tiene que resistir frente al fuego, la suma de todos estos elementos los encontramos en el ETE. Por eso es muy importante que cualquier profesional del sector siempre solicite y exija al fabricante del producto que disponga de este ETE, porque al final va a ser el documento o va a ser el pasaporte de garantías para poder verificar que el producto, en caso de que tenga que realizarse algún tipo de auditoría o de certificación de instalación en obra, el propio auditor pueda verificar que previamente ese producto instalado de una forma determinada garantiza una resistencia a tiempo determinada. En el caso de juntas de dilatación de hormigón, os voy a enseñar uno de los tantos ejemplos para que veáis pues, cómo funcionan. Obviamente, en las juntas de dilatación, uno de los parámetros más importantes es ese porcentaje de movimiento que cualquier sellado debe de soportar, tanto desde el ámbito de elongación como de compresión. Por eso,
En este caso concreto que estamos viendo, lo que nosotros estamos proponiendo es la utilización de un fondo de junta de resistencia al fuego que lleva incorporado unas láminas minerales que permiten aumentar la resistencia al fuego del producto. En esta fase lo que hacemos es añadir cola refractaria con resistencias al fuego entre 1000 y 1500 grados, que tiene como objetivo asegurarnos que en caso de que se produzca una variación dimensional importante, el fondo de junta permanezca, por efectos del adhesivo, pegados a la junta. Porque muchas veces se colocan fondos de junta que sus valores dimensionales no corresponden al movimiento que puede tener la propia junta y, lógicamente, pues si se dilata la junta mucho y no lo hace de la misma manera el fondo de junta, esta va a caerse. Si se cae el fondo de junta, en caso de incendio, lógicamente, poca resistencia podrá ofrecer. Una vez que ya hemos colocado y pegado el fondo de junta, ahora simplemente lo que procedemos es a trabajar con una silicona resistente al fuego, ¿vale? El acabado final. Como veréis, estamos hablando en este caso que esta solución está garantizada a nivel de resistencia al fuego para 240 minutos. Cuando hablamos de resistencia a 240 minutos, decimos que el conjunto del fondo de junta más el adhesivo más el sellador en un tipo de soporte determinado, y en este caso eran paneles de hormigón con una densidad determinada, montado el conjunto en sí mismo puede llegar a durar los 240 minutos. Es un poco, si me permitís, el símil a lo de los viajes del fin de semana, el test, es decir, ningún material en sí mismo tiene toda la durabilidad medida en tiempo si el resto de los elementos que lo acompañan no están definidos como un sistema global. Esto es muy importante también porque a veces induce a errores o incluso a discusiones o malas interpretaciones en función de la bondad o no de un producto. Es decir, y es importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos otro ejemplo de juntas. Disculpad, porque acabo de ver que pone juntas estáticas. Aquí estaríamos hablando también de juntas dinámicas en paneles prefabricados, ¿vale? Aquí en lo que estaríamos variando no es la solución desde el punto de vista del producto, sino que lo que estaríamos variando sería el espesor, ¿vale?, del panel. Con lo cual es muy importante que el panel prefabricado en sí mismo pueda aportarnos el máximo de resistencia medido en minutos que posteriormente le vamos a tener que exigir a la junta. Todo es un conjunto, lo que exija al panel se lo tengo que exigir a la junta, lo que le exija a la junta se lo voy a exigir al panel, y la definición y la exigencia medida en minutos me lo va a dar o el código técnico o me lo va a dar el reglamento industrial, o en cada uno de los países ese valor lo va a acabar dando el reglamento que sea de aplicación. ¿Vale? Pues pasamos a las juntas estáticas, ¿vale? Acordaros que la gran diferencia de las juntas estáticas respecto a las dinámicas básicamente es el porcentaje de movimiento que se les va a exigir y, lógicamente, también variará en este caso las dimensiones. Normalmente las juntas estáticas tienden a ser más estrechas, con menos profundidades. Utilizamos materiales con menos espesores, con lo cual aquí también los comportamientos son distintos. Pues evidentemente, como os lo decía, como hay una gran variabilidad a nivel de soluciones, todas ellas recogidas en los ETEs en función de aquello que queramos conseguir, pues planteamos distintas opciones. Nosotros podemos realizar juntas estáticas utilizando espumas de poliuretano específicas contra incendios en caso de que sea requerido por aumentar la resistencia al fuego, pues con masillas acrílicas resistentes al fuego. Podemos utilizar también soluciones para realizar sellados de juntas lineales estáticas utilizando siliconas contra incendios más fondo de juntas. Agur interín, cualquier sellado debe considerarse de sellador más fondo de junta siempre para poder obtener un buen rendimiento y un buen comportamiento del sellado, sea contra el fuego o no, evidentemente contra el fuego también. Tenemos soluciones que están conformadas por la utilización de masillas acrílicas más o bien lana de roca o fondo de juntas. La lana de roca para algún tipo de soluciones es la requerida en
función del tipo de resistencia al fuego que se quiera conseguir, ¿vale? Al final lo que estamos viendo es una permutación de productos que nos permite, en función de qué tipo de juntas vamos a abordar, conseguir el mayor o el mejor rendimiento. Y prácticamente, pues ande o no ande, caballo grande, si este tipo de solución que ya hemos visto previamente para las juntas de dilatación funciona, pues obviamente es una gran solución, lógicamente, para las juntas estáticas, porque normalmente el nivel de requerimientos de las juntas estáticas es menor que el de las juntas dinámicas. Vamos a ver también otro ejemplo de un sellado, disculparme, vamos a también el ejemplo de un sellado realizado con espuma de poliuretano contra incendios, utilizado pues para el encuentro de los marcos de puertas y ventanas, para realizar el sellado de juntas estáticas de encuentro de juntas interiores de naves industriales, ¿vale? Tenemos, lógicamente, distintos formatos de soluciones para poder dar cabida a todo este tipo de requerimientos que se nos solicitan. El sistema de aplicación de cualquier espuma de poliuretano, sea o no contra el fuego, tiene los mismos requisitos que si fuera una espuma de poliuretano convencional. Ahí no varía. Lo que va a variar son las prestaciones de resistencia que nos dará contra el fuego, ¿vale? Vamos viendo ahí distintos ejemplos de aplicación de esta espuma de poliuretano contra incendios para poder hacer frente a este tipo de juntas, tanto verticales como horizontales. Perfecto, pues hasta aquí un poco este primer webinar.